Y la semana pasada estamos estudiando 1 de Pedro 4, versículos 7 a 11. Y voy a leerlo para darnos un poco de contexto. Dice: pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y el tema de esa sección, yo no voy a predicar de nuevo el sermón. Si ustedes quieren escuchar el sermón, está ya en Spotify y en YouTube. Pero el tema de esta sección es cómo nosotros debemos vivir a la luz de la segunda venida de Cristo, conociendo o sabiendo que el juicio es inminente para el incrédulo y que la gloria espera el creyente. En breve, conociendo o sabiendo que el fin de todas las cosas se acerca, eso debe motivarnos y impulsarnos de vivir una vida dedicado al servicio santo y para evitar las cosas mundanas que nos atrapan fácilmente. Necesitamos ser sabios y discernientes de los tiempos para que podamos orar con más eficacia, y necesitamos ser caracterizados por un amor profundo uno por los otros. Eso es pues realmente un resumen rápido de lo que acabo de leer en 1 de Pedro. Y este amor se manifiesta en varias maneras. Uno, en cubrir los pecados de los demás, en el perdón, por la hospitalidad gozosa, y por fin en el uso de los dones espirituales. Ese amor que tenemos que manifestar, porque los fines del tiempo se acerca, hay que manifestar. Una de las manifestaciones es el uso de los dones espirituales. Pero cuando estaba meditando en esa última aplicación de los dones espirituales, se me ocurrió que si estamos mandados a utilizar nuestros dones espirituales en la iglesia local, tenemos que entenderlos. Tenemos que entender cómo la Biblia habla de los dones espirituales. Y pues lamentablemente, desafortunadamente, cuando hablamos de dones espirituales, inmediatamente entramos en un pozo séptico de errores. Porque eso es como es. Cuando hablamos de dones espirituales, es que eso es un chicharrón total. Entonces, no solamente tenemos discusiones sobre la cesación de los dones, o cuáles siguen activos o cuáles han cesado. También hay una ignorancia general en que se constituye un don espiritual. ¿Qué es la diferencia entre un don espiritual y una habilidad natural? ¿Quién tiene los dones espirituales? ¿Cuántos tiene cada persona? ¿Alguien puede tener más de uno o varios? ¿Qué es el propósito y la función de los dones? ¿Qué son? ¿Son como superpoderes personales? ¿O pues realmente qué es un don espiritual? ¿Y quién determina los dones que tengo? Pueden estar conseguido, perdido, aprendido, practicado, en términos de que yo no sé cómo, yo no tengo ese don, pero si yo repito tal fórmula, pues yo lo puedo conseguir. Es lo que algunos creen, especialmente sobre las lenguas. Y finalmente, y quizás la pregunta más común es, bueno, ¿cómo sé qué es mi don espiritual? Esas son algunas preguntas que pueden surgir en cuanto a los dones espirituales. En este mismo salón, imagino con todos los trasfondos que hay, especialmente en el movimiento carismático, pues quién sabe cuántas respuestas recibiría de ustedes por esas mismas preguntas, diferentes. Yo no sé, yo no quiero saber, la verdad. Por esta razón, yo quiero aprovechar el texto que acabo de leer en 1 de Pedro
y estudiar en más profundidad el tema de los dones espirituales. Y realmente yo quiero repetir lo que Pablo dice en 1 Corintios 12:1. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Eso es mi meta y mi propósito por las próximas semanas. Y si el Señor permite, vamos a hacer muy similar de lo que hicimos cuando yo hice esa serie larga sobre la conciencia. Vamos a comenzar explicando qué es y después podemos meternos en las implicaciones de cómo es. No he decidido todavía, pero posiblemente en el futuro vamos a profundizar en algunos dones específicos que están rodeados por mucha controversia, como los dones del don de lenguas y profecía y cómo se encajan en la vida hoy en día de la iglesia. Bueno, yo creo que el hecho que acabo de mencionar, que yo no tengo ni idea si lo voy a hacer, probablemente me comprometí a hacerlo, pero igual ora por eso, si eso es lo que pasa. Pero hoy nuestro mensaje va a ser más de un estudio bíblico en cuanto donde vamos a estar revisando varios pasajes sobre los dones espirituales y vamos a ver todos los pasajes y cómo se unen para darnos una perspectiva completa de los dones espirituales en la Biblia. Podríamos decir que va a ser como tipo teología sistemática o una perspectiva bíblica de los dones espirituales. Entonces necesitan tener sus Biblias en mano, un lapicero para tomar notas, para que después puedan revisar esos pasajes y confirmar todo lo que estamos diciendo. A diferencia de muchas iglesias, yo no quiero que ustedes dicen, pues el pastor lo dijo, entonces tiene que ser verdadero. No, así no funciona en esta iglesia. Si no es de la Biblia, échalo. Si es contra la Biblia, ignóralo. Lo que ustedes tienen que hacer es ser bien bereanos, que cuando yo predico, ustedes citen el versículo y después revisen en la misma Biblia para decir, ¿es verdad o no? Muchos pastores mienten, muchos pastores son ignorantes y ni siquiera saben lo que están diciendo. La Biblia, aquí en IBCC, la meta es siempre apuntar a la Biblia y mantener mi dedo ahí hasta que termino, para que ustedes puedan ver, no soy yo hablando, es la Biblia que habla. Esa es la razón que muchos de ustedes están acá. Entonces, ¿están listos? ¿Listos? Bueno, vamos a hacerlo de una manera sencilla. Voy a comenzar con algunas preguntas. En esta serie lo que espero pues abordar son las preguntas: el qué, el quién, dónde, cuándo, por qué y cómo. Esas son las preguntas. Yo tuve mucha expectativa de cumplir como 6 de esas preguntas. Al final hoy vamos a cumplir 1. El qué. Vamos a hablar hoy del qué de los dones espirituales. Pero cuando estamos considerando los dones espirituales, realmente toda la conversación gira en torno de 4 textos centrales. Pues hay ciertas referencias chiquiticas en otros versículos aleatorias, pero los textos más importantes son 1 de Pedro 4, 10 y 11, que acabo de leer, 1 de Pedro 4, 10 a 11, Efesios 4, 7 a 16, que sin duda Santi va a cubrir con mucha profundidad en las próximas semanas, porque él está predicando a través de Efesios y está puntualmente en versículo 7, creo. Así que cuando él regresa y comienza con Efesios, va a profundizar en esos pasajes. También hay Romanos 12, 3 a 8. Y por mucho, el pasaje más extenso sobre los dones es 1 Corintios 12, capítulos 12 a 14. Y recomiendo que en las próximas semanas que ustedes mismos pasan tiempo leyendo y revisando esos pasajes para que estén más familiarizados con los textos. Pero primero, respondiendo a la pregunta cuando estamos hablando de los dones espirituales, ¿qué son? Primero, los dones espirituales, primer punto, son empoderamientos especiales de gracia. Empoderamientos especiales de gracia.
Al definir, si queremos definir dones espirituales, es importante saber que ese término don espiritual no existe en el griego. No existe. Realmente la palabra traducido literalmente en el griego es un regalo de gracia. Es un regalo de gracia. Hay dos lugares en 1 Corintios 12:1. Yo no quiero que sean ignorantes de los dones espirituales. Y en capítulo 14:1 de 1 Corintios, donde dice dones espirituales en la traducción en español. Pero realmente en el griego solamente, yo no quiero que sean ignorantes sobre los espirituales. No dice dones espirituales, solo dice los espirituales. Pero sabemos por el contexto que está hablando de los dones. Entonces, literalmente la palabra don espiritual se llama un regalo de gracia. Son talentos o habilidades de gracia especialmente dado a creyentes para cumplir la obra de Dios en la iglesia. Eso es un don espiritual. Son talentos o habilidades especiales de gracia dado a creyentes para cumplir la obra de Dios en la iglesia. Eso es lo que es un don espiritual. Un comentarista describe los dones especiales así: un don es una capacidad y deseo para el ministerio, dado de Dios por el uso regular para dar fruto en la iglesia. Y cuando habla de capacidad, un don es una capacidad, significa que Dios da una capacidad, una habilidad especial a una persona para cumplir algo en la iglesia, un ministerio, una cosa para avanzar el reino de Dios. En otras palabras, Dios te da, si eres salvo, una habilidad única para hacer algo de una manera eficaz para sus propósitos. Para sus propósitos. Quizás tú eres un administrador muy dotado, un maestro dotado, o tienes una habilidad única y especial para animar o exhortar o mostrar misericordia a las personas que están desanimados. Pero para ti se siente natural, pero para otros no. Les comparto. El don de misericordia no tengo yo. Yo sé que ustedes están súper sorprendidos de eso. Pero el don de misericordia para mí no es natural. Pero yo conozco otras personas que es que cuando alguien está como dolido, esa persona se acerca, no, pues y muestran tanta misericordia y todo. Y es como yo, que pues sería chévere si fuera más así, pero no soy. Pero no significa que no tengo que ser misericordioso, pero eso no es natural para mí. Pero algunos de ustedes son muy serviciales, algunos de ustedes son súper buenos administradores, otros de ustedes son súper buenos maestros quizás. El punto es que es una capacidad única y especial para ti. Y si alguien me preguntara a alguien que tiene el don de enseñanza, ¿cómo es que explicas las cosas tan claramente para que sea fácil de entender? Alguien que tiene el don de enseñanza dice que ni idea. Solo me siento, preparo un mensaje y espero que sea claro. Y la otra persona dice que pues sí, súper claro. Entonces, pues, pero yo no estoy pensando ahí, preparando mi sermón. ¿Cómo es que puedo decir todo de una manera muy clara? Como me ocurre, yo escribo. Y muchas veces la gente dice, es que nunca había escuchado explicado así y me ayudó mucho. Entonces yo digo, bueno, entonces es por eso yo descubrí que tengo el don de enseñanza. Pues que no es algo que estoy pensando, tengo que ser entendible. No, eso sale natural para mí. A veces los dones se ve como habilidades individuas, pero otras veces en la Biblia hablan de los dones espirituales como un oficio. Por ejemplo, el oficio de apóstol, profeta, evangelista, maestra o maestro, predicadores, que puede indicar que algunos dones espirituales son oficios en sí. Eso es Efesios 4:11, donde dice, Efesios 4:11, versículo 8, y dio dones a los hombres. Y en el 11, y él dio a algunos el ser apóstoles, y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
Y en varios lugares vemos que la Biblia se refiere a un don espiritual como un derramamiento de gracia, derramamiento de la gracia de Dios por su iglesia. Efesios 4:7. Efesios 4:7. Mira, realmente lo que necesitan es poner un dedo en Efesios, un dedo en Romanos 12, un dedo en 1 Corintios, porque estamos ahí entre todos los pasajes constantemente. Así que Efesios, boom, abro ahí. Romanos 12, boom, abro ahí. Pues que eso lo va a hacer lo más fácil, si no van a estar perdidos. Pero Efesios 4:7, estamos hablando de que los dones espirituales, la Biblia se habla como un derramamiento de la gracia de Dios para la iglesia. Pero a cada uno de nosotros, versículo 7, se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Romanos 12:6. Romanos 12:6. Pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Estos empoderamientos se usan en varios ministerios y con varias operaciones o resultados. Eso es 1 Corintios 12:4. Dice, en cuanto a los dones espirituales, ese es el versículo 1, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, Él es el que hace todas las cosas en todos. Entonces, el hecho que estas habilidades están recibidos totalmente por gracia, es decir, favor inmerecida, eso tiene ciertas y varias implicaciones que vamos a tratar en el futuro. Pero por ahora, una cosa que podemos decir es que si tú tienes un don espiritual, es imposible que puedas jactarse, porque es de gracia. Eso es 1 Corintios 4:7, que tiene aplicación aquí. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Si es un don espiritual de gracia, eso significa que tú no lo mereces, o tú no lo mereces el don. Entonces, si estás jactándote tu don, eso es muy tonto, porque tú no lo recibiste por ninguna parte tuya. Es que el Señor decidió darte eso. Entonces, si un pastor dice, yo tengo la unción, mire, yo soy un pastor y yo sé que esto pasa. Yo soy el pastor, yo tengo la unción. Basura, tú no tienes la unción, todos los santos tienen la unción. Si una persona tiene, pero ¿sabes qué? Es que algunos dones han comenzado a tomar la postura de que yo soy más especial que tú, porque yo tengo este don. Yo soy más como importante. Eso es mentira. Mejor dicho, la Biblia habla completamente en contra de eso. Y si es un don de gracia, porque yo tengo el don de enseñanza y otro no, pues yo no tengo ni idea, porque el Señor determinó eso. Entonces, ¿por qué me voy a jactar? No hay nada para jactarme. Yo no decidí eso, es solamente lo que sucedió. Así que es de gracia. Número 2, hay varias categorías de dones. Hay varias categorías de dones. Generalmente cuando estudiamos los dones, vemos que se dividen en varias categorías. Pues yo creo que podemos probar bíblicamente que realmente, pero es por otro día, yo no voy a meterme tanto aquí, solamente para molestarles, voy a mencionar. Pero yo creo que podemos probar bíblicamente que hay los dones que han cesado y son temporales, y los dones que son permanentes y no han cesado, que continúan hoy y son permanentes. Bajo los dones que han cesado, vamos a hacer un sermón sobre el tema, pero bajo la categoría de los dones que han cesado hay dos subcategorías: los dones revelatorios y los dones confirmatorios o confirmatorios. Revelatorios y confirmatorios, es decir, algunos dones mencionados en las Escrituras tenían, los revelatorios, tenían el propósito y la función de traer nueva revelación al pueblo. Nueva revelación. Y eso es importante. Pero hay otros dones que estaban
específicamente dados para confirmar y validar que un mensajero fue de Dios. Porque cualquier persona pudiera haber llegado en Corinto y es lo que sucedió. Dicen, no, yo hablo de Dios. Y dicen, pues ¿cómo sabemos? Porque en ese momento no tuvieron la Biblia y no sabían cómo probarlo. Y habían varios dones milagrosos para decir, mira, yo hablo de Dios. Y cuando yo hice un milagro, la gente las personas dijeron, uy, no, pues mira, ese milagro solo uno puede ser de Dios. Así que él habló y después hizo un milagro, entonces es evidente que realmente Dios está hablando a través de él. Entonces habían dones revelatorios y habían dones confirmatorios para confirmar si la persona trayendo el mensaje era verdadero o no. Pero mira, aun si ustedes no están de acuerdo que algunos dones han cesado, Pedro lo deja claro que hay dos categorías generales de dones: dones de hablar y dones de servir. Dones de hablar y dones de servir. Entonces podríamos decir que esos son las dos categorías de dones que siguen y permanecen. Primero de Pedro 4:11 está hablando, usa sus dones para el bien común o para el bien de la iglesia, y después dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza de Dios que Dios da. Entonces hay dos categorías de dones: los dones de hablar y los dones de servir. Número 3, dentro de esas categorías hay numerosas manifestaciones de esas categorías diferentes. Es decir, Pedro nos da dos categorías, pero hay muchas manifestaciones y dones bajo cada categoría. Pablo nos da más detalle. Hay 7 listas de dones en la Biblia. 7 listas de dones. Y más o menos hay 20 dones que se nombran. 20 dones. Pero si nosotros entendemos que algunos dones se repiten en varias listas y no hay ninguna lista que es idéntica, y no hay ninguna lista que incluye todos los dones, no hay una razón de decir, bueno, entonces esos son todos los dones que existen. Yo creo que esas listas no son exhaustivas, sino representativas. Puede ser que hay más dones. Por ejemplo, el hospitalidad. En 2 listas de dones, justamente en 1 de Pedro y después creo en Romanos, habla específicamente del cómo ser hospitalario y la hospitalidad. Y después, inmediatamente después, comienza con la lista. Así que muchos han dicho, pues me parece que hospitalidad puede ser un don espiritual. Pues no sabemos, pero es posible. El punto es que las listas no son exhaustivas, sino representativas. Voy a leer los dones que se listan o que se nombran. Efesios 4:11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, y otros profetas, a otros evangelistas, y otros pastores y maestros. Romanos 12:6-8. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si es el de profecía, úsese en proporción de la fe. Si es del servicio, en servir. O en que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Son ejemplos de dones. 1 Corintios 12, versículos 7-10. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento, versículo 9, a otro fe, a otro dones de sanidad, versículo 10, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Capítulo 12, versículo 28. Dice, en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Esos son todos los dones que se mencionan en la Biblia, acabo de leer. Pero
es muy probable, y yo creo que sí es lo que es que cuando hablamos de los dones espirituales, esos dones se pueden mezclar. Es decir, una persona puede tener una mezcla de dones. Porque yo no creo que ninguna persona en la iglesia que es un cristiano de verdad tiene el mismo don en términos de que la misma mezcla de dones. Por ejemplo, Santi y yo los dos tenemos el don de enseñanza, pero si ustedes escuchan en nuestros sermones, tienen un sabor diferente. No son idénticas ni en forma, ni en estilo, ni calidad. Si Santi y yo predicáramos el mismo pasaje, no va a ser el mismo sermón, aunque el punto va a ser lo mismo. Él va a tener un mejor bosquejo y mucho mejor estructura. Eso ya ustedes ya saben. Para mí, mi sermón va a quizás tener un componente con mucha más exhortación, porque yo creo que exhortación es un pedacito de la mezcla que tengo yo. Dos evangelistas dotados no van a evangelizar en la misma manera, aunque el mensaje es lo mismo. Uno puede usar más lógica y razón y la otra más ilustraciones y analogías. Como un maestro, yo cuando estoy evangelizando, yo incorporo muchas como enseñanzas en mi evangelismo. Cuando yo evangelizo, yo quiero que la persona sale y no pueden decir, nunca sabía esto. Pero ahora, después de hablar conmigo, van a decir, por lo menos aprendí algo nuevo. Aunque yo lo rechazo, por lo menos lo aprendí. Eso es como el maestro de mí saliendo en mi evangelismo. No puedo resistirlo. No es un tema de mejor o peor o mal o bien. Es solo una diferencia. Alguien con una combinación del don de servicio y administración puede ser más organizado en su servicio, aunque alguien que tiene una combinación de servicio y ánimo va a tener un sabor diferente. No peor, sino diferente. No todos que enseñan, que predican, que sirven, que dan, que ayudan, hacen de la misma manera. Los dones no son homogéneos y uniformes. Esta es la belleza del cuerpo de Cristo. Esto es la belleza del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Hay diversidad y oportunidad sin fin. Porque nadie tiene los dones que cada cristiano tiene. Si están en Cristo, tu mezcla única de dones no es solamente esencial, pero es necesario para el cuerpo. Es una bendición para que la iglesia sea única, sea diferente y bonito en su variedad. Como una huella digital o un copo de nieve, no hay dos personas que son exactamente iguales. Número 4, nadie tiene todos los dones. Número 4, nadie tiene todos los dones. Efesios 4:11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y lo que acabamos de leer en 1 Corintios 12, 8 a 10. Pues a uno les dará palabras de sabiduría, a otra palabra de conocimiento, a otra fe, a otra sanidad, a otra milagros, a otra profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro, una y otra vez está diciendo, ¿ves? Hay muchas personas que tienen dones, pero no son iguales. Nadie está diciendo que yo tengo todo. Nota que cuando dice algunos y otros, significa que algunos tienen algunos dones, otros diferentes. Y cuando hablamos de lo que acabamos de leer esta mañana de 1 Corintios 12, del cuerpo, vemos que ninguna persona que existe es el cuerpo entero, el cuerpo completo. Nadie es el paquete completo en la fe. 1 Corintios 12, versículo 14. 1 Corintios 12, versículo 14 a 20. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.
17. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Versículo 25 del mismo capítulo. Que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Versículo 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Dios nos ha diseñado a ser parte del todo. Parte. No somos unidades independientes. Por eso es tan peligroso y pecaminoso dejar de congregarte. Mira, si estoy caminando en Cali y yo veo una mano allí en la calle sin cuerpo, en la mejor situación algo está mal. No hay mejor manera de decir eso. Es que algo está raro ahí y esa mano no está muy bien. O está muerta o está por lo menos en un mal estado. Es la misma cosa con alguien que no congrega. Como un miembro incompleto del cuerpo, necesitamos otros creyentes en nuestras vidas. Algunos de ustedes, mira, escúcheme bien. Ustedes dicen, yo estoy aquí en la congregación físicamente en este momento, así que yo no soy la mano ahí en la calle. Algunos de ustedes están aquí físicamente, pero emocionalmente, relacionalmente, tú eres la mano en la calle. Completamente aislados, no están involucrados en ningún lado, no tienes comunión con nadie, nadie te conoce y tú puedes decir, no, es porque nadie es muy amable aquí en esa iglesia. Mentira, porque una de las cosas que escucho una y otra vez es que no, esa iglesia es muy amable, la gente se acerca, el problema eres tú. Algunos de ustedes no quieren estar en comunión y la gente te llama y rechazas la llamada. Mira, yo quiero visitarte. No. Eso es una persona que es la mano en la media de la calle, aunque asiste todos los domingos. Entonces, la asistencia física no significa que tú no eres completamente cortado del cuerpo en la manera que vives. Eso no es una opción para un miembro del cuerpo. O la ausencia emocional, relacional, o la ausencia física. ¿Por qué? Porque hay muchos dones que tú necesitas de los demás. ¿Y sabes qué? Tú tienes dones que la iglesia necesita. Yo fui a una iglesia mala hace muchos años. Y el pastor era famoso por decir, mira, si ustedes no vienen acá, la iglesia va a estar bien. Y como el punto es que, mira, no te necesitamos. Entonces ustedes no quieren venir, bueno, te extrañamos, pero vamos a estar bien. Y tú, sin la iglesia, va a estar bien. Y yo dije, no, es que tan horrible, qué mala enseñanza. No, si alguien está apartado del cuerpo, nada está bien. Y si alguien dice, no, yo estoy aquí, pero no participo, no uso mis dones, no hago nada, el cuerpo de Cristo sufre daño. El cuerpo de Cristo te necesita si tú eres un cristiano. Cuando tú no participas, el cuerpo no funciona bien como debe. Cuando tú no estás dando tu todo, tú estás debilitando el cuerpo de Dios. Tú, que no sirves, estás debilitando el cuerpo de Dios por no participar. Considera ese pecado. El cuerpo de Dios está debilitado por tu pereza, por tu orgullo, por tu falta de participación. Tú estás estorbando el avance del reino de Dios.
solo por no participar y no usar tu don. Eso es fuerte, porque tú eres un miembro del cuerpo si estás en Cristo. Número 5, nadie tiene todos los dones. Y número 5, no hay ningún don que todos tienen. No hay ningún don que todos tienen. ¿Qué quiero decir? Bíblicamente, nosotros no debemos esperar que cualquier don es universal. Algunos han dicho que a menos que uno recibe ciertos dones, no son verdaderamente salvos. Pues ustedes ya saben lo que estoy hablando, ¿no? Principalmente estoy hablando de las lenguas. Que si usted no habla en lenguas, tú no eres salvo. Eso es mentira. Eso es mentira. Muchos grupos carismáticos hablan de la necesidad de hablar en lenguas. Muchos cristianos verdaderos han dudado su salvación innecesariamente y han sufrido porque no podían hablar en lenguas. Otros, para no estar juzgados ni excluidos, fingieron hablar en lenguas, por lo menos para no ser marginados. Pero lo que realmente necesitaban hacer era entender las escrituras. Leemos en este momento 1 Corintios 12, 29 a 30. La verdad, yo nunca he entendido el argumento que todo el mundo tiene que hablar en lenguas o no sean salvos, porque es como, mira, hay 2 versículos que explícitamente rechazan eso en medio del pasaje sobre los dones. Dice, versículo 29, ¿acaso son todos apóstoles? Da la lista de dones y dice, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? Mira, y para que ustedes sepan, en el griego, la manera que está formando la pregunta, la respuesta es implicada, o la respuesta está insinuada, y la respuesta es, ¡qué tonto! Obviamente no. Entonces, vamos a leer el pasaje otra vez, porque ese es el punto del texto. ¿Acaso son todos apóstoles? ¡Qué ridículo! ¿Acaso son todos profetas? Obviamente no. ¿Acaso son todos maestros? Pues, qué pregunta tonta. ¿Acaso son todos oradores de milagros? Obviamente no. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? Bueno, observa, obviamente no. ¿Acaso hablan todo en lenguas? Obviamente no. ¿Acaso interpretan todos? No. ¿Qué pregunta tonta? Obviamente no. Eso es la implicación de todo lo que está Pablo diciendo aquí. ¿Todos hablan eso? No. ¿Todos profetizan? No. ¿Todos son apóstoles? No. Es que, ¿qué pregunta loca? Y hay denominaciones completas que giran en torno a ese principio. De que si tú no hablas en lenguas, tú no eres salvo, o estás en pecado, o tú no has recibido Es que estos versículos dicen, no hay ni un don que todos lo tienen. Pues yo entiendo por qué dicen eso, porque quitan versículos de Hechos fuera de su contexto y lo tuercen, pensando de que pasó en Hechos, así que tiene que pasar en todos, ¿no? Falso. Tiene que leer la Biblia de una manera correcta. Hay una diferencia entre narrativo y un pasaje didacto, ¿no? Didactivo, es lo que iba a decir, pero tuve didacto. No, es que no tengo ni idea. Hay narrativo y hay no narrativo. Es lo más fácil de decir. Cuando la Biblia habla en narrativo, es una historia, es algo que pasó. No significa que nosotros debemos repetirlo, significa eso es lo que pasó. Eso es historia, eso es lo que pasó. Si tú confundes ese punto, que eso es lo que sucedió, así que tengo que hacerlo yo, vas a estar muy confundidos cuando leen la Biblia. Pero Lot se acostó con sus hijas, pues está bien entonces. Y Abraham, pues dijo que su esposa era su hermana para evitar problemas. Entonces eso pasó. Entonces la Biblia está aprobando eso. No, hay miles de ejemplos de cosas que sucedieron que la Biblia no está diciendo está bien o mal, solamente está diciendo lo que sucedió.
Y no significa narrativo, no es normativo. Narrativo, pega esta firme en tu cabeza. Narrativo no es normativo. Eso significa, el hecho que sucedió una vez no significa que siempre debe pasar. Y si lees en un narrativo, significa que eso es lo que sucedió, no que es lo que siempre va a suceder. Muchas personas no entienden nada de hechos, por eso solo hecho ahí. Que narrativo no significa normativo. Número 6. No todos los dones son iguales en valor, pero todos son importantes y necesarios. Eso es una cosa interesante que a la primera vista parece contradictorio. Hay dones mayores, pero no hay don que es menos importante o necesario. Entonces, ¿cómo lo hago eso? ¿Cómo digo eso? 1 Corintios 12, 28. En la iglesia Dios ha designado primeramente apóstolos, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, y luego está dando un orden en 1 Corintios 14, 1 a 5. 1 Corintios 14, 1 a 5. Deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. ¿Por qué? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en el espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso es el porqué. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Vamos a hablar más de eso en las próximas semanas. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizarán, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas. Entonces hay ciertos dones que tienen mayor valor que otros en términos de importancia. Pero entonces, ¿cómo es que son mayores? Pero todos son lo mismo de necesarios. Porque cuando él habla de dones mayores, el mayor se refiere a servicio estratégico. Es decir, no es un servicio que más agrada al Señor, pero es un servicio que tiene más alcance y servicio que más avanza el reino de Dios. ¿Qué hace un don mayor? Porque edifica una mayor cantidad de personas. Eso es todo el punto del capítulo 14. Mira, uno puede hablar en lenguas y edificar a sí mismo. Vamos a hablar más de eso en el futuro. Pero el punto es que si alguien profetiza, es que eso edifica la iglesia. Entonces es mejor, Pablo dice, yo prefiero hablar 5 palabras que edifiquen la iglesia que 10,000 palabras en una lengua. Es decir, lo que importa es la edificación. ¿Cuántas personas son edificados? Ese don es de mayor, pues es superior, digamos, de cierta manera, porque alcanza a las más personas. Pero conociendo que esto puede enorgullecer a algunos, como ha pasado, especialmente en la iglesia de Corinto, que fue muy pecaminosa y muy confundida en muchas áreas, él precede estos 2 pasajes con una palabra dura de la necesidad de cada don. Entonces, si alguien dice, yo soy pastor, yo tengo el don de enseñanza, así que yo soy superior porque mi don es superior. Mira lo que dice 1 Corintios 12, 20 a 27. Hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Partes presentables son los más visibles.
Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. Versículo 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. ¿Sabes qué? Yo tengo el don de enseñanza. Mira, yo soy súper especial, súper chévere, yo soy superior. Sin este micrófono, Benji está edificado, Daniel, Valeria, pues ¿quién más? Ustedes allá atrás no me escuchan. Y si no hay sillas y no hay nada de servicio, mejor dicho, yo estoy en mi casa hablando con mi esposa. Un don de enseñanza sin personas para poner sillas, micrófono y hacer todo lo que tiene que hacer para establecer y que sea que preparado la iglesia para una reunión. El don de enseñanza no sirve mucho. ¿Me hago entender? La boca puede hablar, pero la boca no puede ir a ningún lugar sin los pies. Entonces, si uno piensa que, mira, yo soy superior, pues tú eres un pedacito, un miembro de un cuerpo grande, nada más. Nada más. Entonces, tú no puedes jactarse porque primero es de gracia y tú no elegiste ese don. Número 2, pues yo no puedo hacer nada si un equipo inmenso en mi alrededor ayudándome poder. Yo no puse ese púlpito aquí, yo no puse el agua aquí. Y mi voz, mi boca seca mucho cuando estoy predicando. Entonces después de 20 minutos estoy aquí sin los que sirven. Estoy así como escúcheme. Y nadie escucha porque el micrófono no está, porque yo no tengo ninguna persona que lo puso. Así que es ignorante y tonto pensar que yo soy superior solamente porque yo estoy hablando en ese momento. No, así no funciona. Todos los miembros son necesarios. Número 7. Los dones no son dados en la misma cantidad ni calidad. Los dones no son dados en la misma cantidad o no son de la misma cantidad ni calidad. Romanos 12:3. Gracias por los que tienen el don de servicio. Estoy demasiado agradecidos por ellos. Romanos 12:3. Según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La idea es que aquí no todos tienen la misma medida de gracia o don. Eso no debe sorprendernos. Tenemos la parábola de los talentos, que dice que el Señor dio a algunos 5 talentos y otros 2 y otro 1. Algunos son más inteligentes, más elocuentes, más lógicos, más creativos. Eso no implica superioridad, sino mayor utilidad. Yo recuerdo cuando yo fui al seminario, eso fue un shock para mí. Yo estaba en una iglesia no tan buena. Entonces, en esa iglesia yo era uno que sabía casi más de todos. Y yo llegué al seminario, pues la verdad no conociendo mucha gente que sabía mucho. Y yo llegué y en el primer semestre lo que el Señor tenía que hacer es aplastar mi orgullo. Y yo recuerdo sentando en una clase con el profesor que ahora es amigo mío, Mike Riccardi. Y ese hombre en esa clase estaba citando el griego de pasajes aleatorios de memoria. Y yo como, griego, ese es un idioma, ¿no? Como que él está citando del griego, del original. Y yo como, pues ni siquiera sé en inglés, así que ¿cómo es en griego? ¿Cómo es que sabe eso? Y entonces yo tuve un crisis personal, porque yo estaba pensando en esa parábola de los 10 talentos y yo dije, pues obviamente él tiene 10 talentos y ese hombre tiene menos años que yo. Y en la doctrina, teología sistemática de MacArthur y todos, ese tipo con 27 años era quien escribió como 300 páginas de esa teología sistemática. Y yo como, bueno, ¿qué hice yo con 27 años? Pues
no había muerto. Había recién casado con mi reina allá. Pero ¿qué más? Básicamente inútil. Entonces yo dije, no, es que ese tipo tiene 10 talentos. Pues ese hombre ahí que es tan inteligente, esa persona ahí tan elocuente, pues yo creo que soy el tipo de como medio talento. Y me desanimé mucho. Porque yo comencé a pensar pecaminosamente en mi orgullo. Bueno, si ellos son tan útiles y tan dotados, pues ¿qué es el propósito? ¿Qué propósito tengo yo? ¿Qué lo puedo hacer para el reino de Dios? Pues yo soy inútil. Y realmente es porque yo no estaba pensando bien. Cuando yo me di cuenta que el punto no es la medida que uno recibe, sino que la persona utiliza hasta el máximo el don y la medida que tienen. Eso es el punto. Eso es el punto del parábola. Lo que multiplica sus 5 talentos a 10, bien hecho. Lo que multiplica sus 2 a 4, recibe la misma comendación que el hombre que tenía 5. El Señor dice, bien hecho, recibe el premio. No entendí eso y por eso me desanimé. Pero el punto es que lo que Pedro dice, use tu don sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo que importa es la fidelidad en utilizar la medida que el Señor te da. No tener celos de una persona que tiene mayor don que tú. Pues eso no importa. Y algunos de ustedes quizás están diciendo, bueno, si él sirve así o si ella exhorta así, pues yo no soy tan talentoso, así que mejor dicho yo no voy a hacer nada, porque en comparación de ella o en comparación de él, pues ¿quién soy yo? Eres un miembro del cuerpo, eso es quién eres tú. Así que úsalo como buen administrador de lo que el Señor te ha dado a ti. Eso es el punto. No tienes que ser en el mismo nivel que tu hermano o hacer el ministerio exactamente como otra persona. Eso es el punto del parábola. Usa lo que tienes y vas a estar juzgado o recompensado basado en cómo lo utilices que el Señor te da. Eso es el punto. Número 8. Independientemente de medida dado, los dones se pueden mejorar y estar fortalecidos. Número 8. Los dones se pueden mejorar y ser fortalecidos. 1 Timoteo 4, 13. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Lo que está diciendo Pablo en esa instrucción a Timoteo es que no descuidaras tu don, sino presta mucha atención a tus dones, afilándolos y puliéndolos, refinando tus dones que tienen. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Segundo Timoteo 1:6. Por lo cual, segundo Timoteo 1:6. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Un comentarista dice, él tenía que hacer absolutamente todo en su poder para aumentar y mejorar su don, para estudiar cómo ser más efectivo, para practicar y practicar y practicar hasta que fue pulido su don. O con el tiempo, esto me lleva a mayor eficacia, una mayor utilidad en el cuerpo. Mira, por esa misma es porque Santi está en Los Ángeles en este momento haciendo su doctorado. No es porque él quiere otro papel certificado que dice doctor. Él dice, a mí no me importa nada de eso. La única razón que estoy haciendo un doctorado es porque eso me permite refinar y afilar y pulir el don que el Señor me ha dado. Por eso fui al seminario. Por eso yo fui al seminario hace 3 años, para ser más útil. Algunos de ustedes eso puede ser el impulso para ustedes comenzar Sendex y estudiar y profundizar. No es porque quieres enorgullecerte con más información
es que tú quieres decir, no, es que para exhortar mejor, para animar mejor, lo que necesito es conocer la Biblia mejor, conocer Dios mejor, con más profundidad. Así que yo voy a estudiar, no porque me guste estudiar, porque yo quiero ser lo más útil posible, para aumentar y fortalecer el don que el Señor me ha dado. Santi siempre da el ejemplo que una persona que tiene el don de hospitalidad, que yo creo que también es un don, dice que esas personas estudian cosas en línea, buscando cómo pueden ser más hospitalarios, qué son cosas que otros han hecho para recibir a la gente con mayor eficacia, y ellos leen y estudian y están esforzándose para ser lo más hospitalarios posible. O gente que tienes el don de dar, pueden decir, no, yo voy a buscar y estudiar y para saber cómo es que puedo hacer inversiones mejores para dar dinero más, para dar más dinero y dar más y dar más y dar más. Hay gente así. Yo conozco un granjero en los Estados Unidos que tiene un granjero inmenso de duraznos y todo, y él dijo, yo estoy haciendo tal cosa para pagar por esta no sé cuántas hectáreas de comida, para que cuando eso lo pasa, todos los ingresos de esas hectáreas ahí va a ser solamente para dar a misioneros. Y él está organizando su negocio para ser más generoso. Eso es el don de dar. Eso es como fortalecer un don. Él no está diciendo que pégame con una cosa nueva para poder. No, está estudiando, está esforzándose para hacerlo. Todos de lo que acaba de decir son hechos y detalles de los dones, y son importantes en entender el qué de los dones. Pero ¿sabes qué? El punto no es el número de los dones, la categoría de los dones, la medida. El punto es que los dones existen y nosotros tenemos, y son diversas, y nosotros tenemos que utilizarlos. Eso es punto 9. Los dones tienen que ser usados. Los dones tienen que ser usados. Eso es un imperativo, eso es un mandato. Primero de Pedro 4:10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros. Romanos 12:6. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. 1 Timoteo 4:14. No descuides el don espiritual que está en ti. Tienen que utilizar tus dones. La implicación es que sería pecaminoso no hacerlo. Y como mencioné anteriormente, tú no puedes usar sus dones haciendo iglesia en tu casa, escuchando un pastor en la República Dominicana. Requiere un involucramiento activo. Unos a los otros, dice 1 de Pedro 4:10. Úselo sirviéndose los unos a los otros. Esos son personas reales, no digitales. Y ¿sabes qué? También cuando estamos en la comunidad, el Señor ha determinado en su sabiduría que uno de los medios que el Señor usa para santificarnos y hacernos más como Cristo son los dones de los demás. Es decir, yo veo a alguien que realmente es más como Cristo que yo en una área, y yo digo, muy es que la verdad, yo he tenido, pues voy a hablar honesto, para mí el servicio no es mi don. Así que cuando alguien me llama, me puede recoger del aeropuerto, en mi carne yo digo, pero lo puedo hacer. Y yo lo puedo clamar al Señor que me perdona por mi mala actitud y que lo puedo hacer. Pero ¿sabes qué? Yo he tenido personas, hace un par de años, yo volví en el primer día de enero. No, realmente creo que el 31, como a la medianoche. Y pues para mí como gringo eso no era tan grave. Pero como un colombiano, uy no, el 31 es como el día del año. Y yo dije, mira, ¿quién me puede recoger? Porque la verdad yo estaba muy
mal y no cuidaba y no prestaba atención y olvidé preguntar a alguien o pedirle el favor de alguien. ¿Alguien me puede recoger del aeropuerto? Y yo tuve algunos de ustedes que viven hora y media del aeropuerto diciendo que de una estoy ahí. Y yo, la verdad, me sentí muy confrontado. Porque el don de servicio y de ayuda, y me emociona hablando de eso, porque qué mal, que yo quiero ser como eso. Yo quiero amar así. Yo quiero servir así. Entonces, conocer ese hermano que tiene tanto amor y servicio, porque él tiene el don de servicio. Yo digo, él es más como Cristo que yo, y yo necesito ser más como él. Y me impulsa y me motiva a ser mejor. Y lo mismo con los otros dones. Mi esposa es la persona más generosa que conozco. Y a veces estoy como, mira, ella está como, regalamos algo. Y yo como, ¿pero por qué? Y ella está como, no, la pregunta es mala. ¿Por qué no? Y yo como, ni siquiera entiendo la pregunta. Tiene que ser una razón, ¿no? Y ella como, pues ¿por qué? Solo podemos hacer para bendecirles. Y yo como, ¿estás hablando en griego o qué? ¿Qué estamos hablando? Entonces estoy confrontado y animado y motivado a ser más generoso, porque yo conozco a algunos de ustedes, son muy generosos. Y yo no estoy hablando solamente con plata, con muchas cosas. Y yo, no, pues me falta demasiado ser como Cristo en esa área. Y estar en comunión con los hermanos. Yo observo los dones de los demás, me confronta donde me quedo corta. Y ¿sabes qué? Me anima y me motiva a ser más como Cristo. Por eso los dones son importantes. Número 10 y el último. Finalmente, para aclarar una confusión común sobre los dones. Escúcheme bien. Los que tienen el don no son los únicos requeridos cumplir esa función. Los que tienen un don no son los únicos requeridos por Dios de cumplir esa función. ¿Qué quiero decir? Bueno, el hecho que yo tengo un don en una área obviamente significa que yo tengo mayor capacidad o habilidad en una cierta área, pero no significa que si tú no tienes ese don, ese mandato no te aplica. Un comentarista dijo, Dios espera que todos los creyentes participen, por lo menos ocasionalmente, en usar los dones. La mayoría. Porque mira, cosas como sabiduría, conocimiento, discernimiento, fe, evangelismo, generosidad, misericordia, todos son dones, pero los creyentes deben perseguir todos. Cualquier creyente. Como vamos a ver en las próximas semanas, tener un don normalmente significa que soy ejemplar en esa área, pero no significa que soy el único que tiene que hacerlo. Muchas veces he escuchado gente que han dicho, no, yo no evangelizo porque yo no tengo el don de evangelismo. Quizás algunos de ustedes han dicho eso. No, evangelismo es para los que tienen el don de evangelismo. Mentira. 2 Timoteo 4:5. Haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. 2 Corintios 5:20. Somos cristianos, embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. 1 de Pedro 3:15. Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Eso no es para los que tienen el don de evangelismo, eso es para todos. Así que si tú dices, no, yo no tengo que evangelizar porque yo no tengo ese don, falso. Tú tienes que evangelizar porque es un mandato del Señor. Pero una persona que tiene don de enseñanza va a poder hacerlo mejor que tú, sin intentar, y van a ser quizás más eficaces en lo que hacen. Pero no significa que no tiene que hacerlo. No, yo no tengo que ser generoso porque yo no tengo el don de generosidad. Pues 2 Corintios 9:6-7 dice, pero esto digo, el que siembre escasamente, escasamente también segará, y el que siembre abundantemente, abundantemente también segará. Que no significa que la mayoría de los pastores dicen,
Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama el que da con alegría, con generosidad. Así que todos tenemos que dar. Pero obviamente mi esposa, que tiene el don de generosidad, ella va a querer dar más. Es ejemplar. Pero yo todavía tengo que dar. Esa es una cosa que la Biblia habla. Entonces un pastor puede decir, pues yo tengo el don de enseñanza, así que yo no tengo que servir porque yo no tengo ese don. Falso. Juan 13, 14, 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a los otros. Porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. El hecho que yo no tengo el don, no me exenta de la práctica de las cosas que la Biblia claramente exige. En conclusión, mira, en esta mañana solo hemos estudiado el qué de dones espirituales. La próxima vez vamos a estudiar el quién, dónde, cuándo, por qué y cómo. Después puede ser más que un sermón, yo no sé. Pero bueno, antes de terminar, porque sé que tenemos algunos nuevos, el don espiritual es para un creyente. Y algunos de ustedes no son creyentes. La verdad, todavía están viviendo para el mundo, tratando de ser salvos por tus propias obras, por tus propias supuestamente buenas obras. Y la Biblia dice, nadie será salvo por ser buena persona, porque buenas personas no hay. No existen. Porque el Señor dice que tenemos que ser perfectos, perfectos, para entrar al cielo. Y no hay ninguna persona aquí que es perfecto. Así que necesitamos un sustituto. Necesitamos alguien que sea perfecto para nosotros. Y lo único que ha sido perfecto es Jesucristo. Y Él vivió 33 años sin pecar para ser nuestro sustituto. Y murió en la cruz para rescatarnos, para pagar nuestra pena. Y resucitó el tercer día para conquistar la muerte. Y mira, si usted ni siquiera ha recibido el don de salvación, no debes estar preocupado por el don de los dones espirituales. El don de salvación es el mejor don. Los dones espirituales solamente un fruto de eso. Así que arrepiéntense. Deja de jugar a iglesia, deja de jugar con el mundo. Arrepiéntense y claman para la obra de Cristo Jesús que se aplica en tu lugar. Es la única esperanza. Y después, cuando el Señor te salva, podemos hablar de los dones. Pero si eso no ha pasado todavía, ¿de qué estamos hablando? Estoy predicando en este momento a cristianos cuando hablo de los dones. Pero los que no están en Cristo están perdidos. No entienden, no son capaces de entender y van a ser condenados. Así que no importa. Arrepiéntete y pon tu fe en Cristo, la única esperanza.